El animal ofrece presión sobre ellas, se esparcen, se abren y entonces ocupa esta mayor superficie, evitando así o tratando de evitar así pues que se hunda en la nieve. Hoy en día o en este día que nosotros hemos empezado nuestras vacaciones, está la nieve bastante dura. Se conoce que hace unos días que no nieva, pero por lo menos se mantiene por las bajas temperaturas. No le sería tan necesario, pero en general, que casi durante 6 meses al año está cubierto todo esto de nieve, sí lo necesita. También en esa parte baja de las extremidades vais a notar, porque no se puede ver a medida que vayan andando, un clicleo, como si estuviésemos hablando de un sonar, del sonido de un sonar, incluso como unas castañuelas, que no se sabe muy bien cómo la evolución les ha llevado hasta ahí. No se cree que hayan podido ellos desarrollarlo, vamos a decirlo, aunque no es del todo correcto, de una manera consciente, pero sí que se sabe que ese clicleo, una vez que ellos viven en grupo, porque viven en grandes manadas, lo utilizan para comunicarse, o por lo menos para saber cuándo se ponen en marcha, o por lo menos para saber cuándo hay peligro, o todo lo contrario. Y eso lo vamos a poder escuchar nosotros tranquilamente ahora que vayamos andando. Clic, 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 clic. El aspecto de las extremidades, tanto anteriores como posteriores, podríamos decir infinidad de cosas, pero más que de su aspecto, me gustaría sobre todo hablar de su función y de esa vinculación o esa relación que tienen con el órgano principal, que es el cerebro, porque este les dice, simplemente con la intención de subsistir, de mantenerse vivos en un medio como este, que en el momento que las patas delanteras pisan un lugar que ellos ya interpretan como seguro, la pata trasera va a ir al mismo lugar. Es decir, son 4 patas, pero solamente de cada paso va a generar 2 huellas, porque van a ser aprovechadas las delanteras, decíamos, el lugar donde se apoya la pata delantera, por las que vienen justo a continuación, por las traseras. Pero siguiendo otra vez un poquito, volviendo otra vez a lo mismo con la adaptación, decíamos, esas extremidades no son excesivamente largas. De hecho, incluso podríamos decir que son un poco más cortas. Y si quisiésemos avanzar un poco más y hacer esto un poquito más gráfico, tendríamos que pasar a otra especie de reno, pero otra especie, la que vive en las Svalbard. Es un reno más pequeño, más corto, más bajo y con las extremidades más cortas también. Es el reno de las Svalbard. Ese reno que es mucho más voluminoso porque las temperaturas allí son mucho más bajas y también la nieve abunda en mayores cantidades, ¿verdad? Esas extremidades son más cortas porque si en algún momento llega a fallar ese seguro que antes hablábamos que son sus pezuñas y se hunde en la nieve, enseguida va a tocar con el abdomen sobre la superficie de esta. Y entonces va a mantener siempre, eso es lo importante, la cabeza por donde respira, donde se encuentran sus orificios nasales y bucales, por donde respira, donde come, y además su cerebro también queda aislado. Ahora sí, si de esto se da cuenta un glotón, que no sé si sabéis qué animal es un pequeño, es una mezcla entre un felino y un plantígrado, es una cosa muy rara, es el máximo, el mayor, se considera el mayor devorador de renos de toda la Laponia, o consumidor de renos de toda la Laponia después del hombre. Entonces ese animal estaría perdido. Pero también continuando con esa subsistencia que es importantísima, porque también ha permitido que el hombre se mantuviera aquí gracias a la presencia de este animal, está basada también en esa capacidad de aislante térmico, vamos a decirlo así. En el interior, una capa de grasa que a medida que se va alimentando y a medida que va pasando el invierno, va aumentando. Exactamente igual le pasa al pelo, un pelo que puede llegar a alcanzar en el momento álgido hasta 7 centímetros de longitud. Un pelo que además, si lo pudiésemos cortar a la mitad, veríamos que tiene 2 tubitos en el interior, que están totalmente rellenos de aire. Por lo tanto, millones y millones de pelos rellenos de aire, pues una capa aislante muy eficaz. Y qué decir ya de lo que posiblemente sea lo más llamativo de este animal, ¿verdad? Las cornamentas, estas astas que no están todo el año en esas cabezas, que se caen, como lo sucede a otros cérvidos, pero que también nos sirven para diferenciarlos precisamente del resto de estos animales, del resto de los cérvidos, aun estando dentro de la misma familia, porque los renos son los únicos de todos ellos que en las dos variantes sexuales, tanto en la femenina como en la masculina, portan astas. No hay ningún otro cérvido que las hembras lleven astas. Esas astas que en principio cuando crecen, cuando empiezan a nacer, son como, podríamos decir, el colmillo el cuerno del rinoceronte, es pelo comprimido. Nosotros a lo largo del verano, si nos acercásemos y tocásemos el asta del animal, podríamos notar el pulso cardíaco perfectamente.
está pasando por ahí la sangre y se nota perfectamente. Por eso los samis dicen, como nosotros decimos en España, cuando estamos cabreados, no me toquen los cataplines, ¿verdad? Dicen, no me toquen los cuernos del reno. Y lo dicen así, literalmente. Es la parte que ellos no quieren nunca que se toque a sus animales, pero sobre todo a esas cornamentas. Esas cornamentas que sobre todo se van a caer, están a punto de caerse ya en los machos. Las hembras todavía las mantendrán un poco más y que están directamente relacionadas, por supuesto, con el periodo o con la evolución sexual y la estacionalidad también de estas prácticas, vamos a decirlo así. Y quizás tenía que haber empezado por lo que voy a decir ahora, pero no, voy a utilizarlo para terminar. Y así ya nos ponemos a citar, a nombrar cuáles son las normas de seguridad y empezamos a funcionar.